Es un orgullo, es un honor hablar sobre este tema acá, en la Casa de la Provincia de Córdoba, en un espacio político, abierto y en otro lugar geográfico además. Digo, trasladar la cuestión social a la capital y desde acá, que ya no es capital, sino ciudad autónoma, hablar y dialogar con gente que está trabajando y tan seriamente desde las provincias. La verdad que yo soy socióloga de formación, soy doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y desde este año asumí como decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas de la Universidad Kennedy, donde tengo el gusto de compartir mesa con Imbriano, con la doctora Imbriano, con Amelia. Y la verdad que en general tengo que andar pidiendo disculpas porque soy mujer y relativamente joven y además sonrío, lo cual parece ser algo bastante raro, ¿no? Disruptivo, que molesta. Y además hablo fuerte porque soy hipoacúsica del oído derecho y parece que eso también molesta. No voy a explicar que soy hipoacúsica cada vez que hablo fuerte, porque para colmo, ¿no?, de ser víctimas tenemos que justificarnos. Así que empiezo con una pequeña referencia personal, porque más allá de la reflexión académica, que sí es mi métier, y la acción política y el ejercicio político más allá de los partidos, que también es lo que me ha convocado desde muy joven, quiero decir que la cuestión de las violencias de género, y son violencias, es un plural, ¿no? Y la cuestión de las violencias introyectadas van mucho más allá de hombres y mujeres. Tiene que ver con cuestiones culturales, con pautas culturales que fueron construidas históricamente. Yo creo que tu aporte y tu pregunta y tu comentario es muy valioso. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Renato. Renato, realmente lo que traías de esta imagen de María Magdalena, ¿no?, como la mujer aventurera, la que no obedeció y entonces la marginal, y como María, la que baja la mirada y obedece y además es inmaculada en la concepción. Yo me llamo María José, bueno, tengo una familia muy católica, que sin embargo me dio una estructura subjetiva muy fuerte, ¿no?, que me permitió soportar una cantidad de cuestiones, ser flexible y a su vez cambiar. Pero eso tiene que ver con ciertas lógicas de la sociedad disciplinaria. Y cuando hablo de sociedad disciplinaria como socióloga, ¿a qué refiero? Refiero a aquella sociedad en la cual crecimos casi todas y todos los que aquí estamos, o en los vestigios de ella, donde había una escuela, una pauta, una forma de pararnos, un pupitre, una maestra, alguien que coordinaba, una lógica de obedecer. Si no estabas bien en el colegio, ibas al colegio diferencial. El que no podía, estoy hablando de la lógica Foucaultiana de la sociedad disciplinaria, ¿no? O sea, supongo que la mayoría lo debe conocer. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en un momento de sociedad postdisciplinaria? En un momento de transición social, eso es lo que me pregunto. ¿Qué ocurre cuando en realidad no terminamos de cambiar? Porque en realidad la sociedad no cambia diametralmente. Las sociedades postdisciplinarias, dicen muchos teóricos, tienen que ver con aquellas sociedades en las cuales ya no se construye al sujeto, sino que en realidad se lo controla en momentos específicos y nada más. Y todo el resto es aéreo, es flotante, ¿no? Un poco Amelia, un poco acá, muchísimo más lo ha trabajado. ¿Qué ocurre con ese sujeto que está un poco en el aire, que no está controlado y donde el autocontrol no fue construido por esos dispositivos clásicos, como la escuela, como la cárcel, que supuestamente resocializaba, aunque bien sabemos que no, como los hospicios, o sea, los nosocomios o los manicomios, como las fábricas, como las sociedades productivas en ese sentido? ¿Qué ocurre cuando eso se cae, cuando se flexibiliza? Y ocurre que las subjetividades van transformándose. Pero eso no es lineal. Entonces la pregunta acá es cultural. ¿Qué ocurre con la cultura? Que es algo que excede, que va al paralelo de la historia y que no siempre los avances lineales, por ejemplo, en los derechos políticos de las mujeres, van acompañados por el respeto que eso merece. Porque una mujer fuerte, que trabaja, que se automantiene, que tiene una voz sólida, es una mujer que todo el tiempo está cuestionando, de algún modo. Está cuestionando esa imagen patriarcal. Y eso genera cierto dolor. La idea de que un hombre tiene que ser un sostén fuerte, marcado, permanente, el que no es exitoso, ¿no? Publicidades de por medio y bombardeo subjetivo de por medio, bueno, no es un macho válido. Aún ese concepto circula. Entonces, la pregunta por las masculinidades, que de algún modo se estuvo planteando, es una pregunta fuerte. ¿Qué ocurre con las masculinidades en esta sociedad de transición? Donde tenemos capas arqueológicas
digamos que si nos ponemos a bucear un poco con entrevistas, con estadísticas, con preguntas un poquito menos, no voy a decir obvias, pero un poquito menos enunciadas en el noticiero de Crónica, aunque es muy creativo Crónica, digo, es divertidísimo cuando se anuncia cosas fantásticas y terribles, pero ¿qué ocurre cuando buceamos un poquito más? Es una pregunta, ¿no? Porque, ¿qué pasa con las masculinidades también? ¿No asustamos un poco a los hombres también hoy? ¿Qué pasa con ese hombre que ya no tiene que ser el sostén? Y si lo es, no lo es definitivamente. Por eso es interesante replantearnos qué ocurre desde una mirada un poquito más holística. En ese sentido traía tu comentario como muy valioso, me parece simbólicamente, porque es una cultura judío-cristiana, al margen de nuestras creencias peculiares e individuales como religiones o religiosidades que no son lo mismo, ¿no? Pero volviendo un poquito al tema en el que yo me comprometí a conversar cuando acepté venir acá, que tenía que ver con violencias, género y resistencia social, ¿no? Incorporemos esto, creo que mi antecesora Claudia lo estuvo diciendo muy bien, acá hay resistencias también, no hay solamente victimizaciones, no llega solamente aquella mujer que ya padeció un periplo terrible, que tiene su subjetividad muy dañada, llega también aquella mujer que se reflexiona y empieza a organizarse. Están las redes sociales, que son fenómenos que vienen ocurriendo hace años, pero que en los últimos 5 años, desde que existe el teléfono inteligente, hay un salto cualitativo impresionante. Digo, ¿quiénes de ustedes, quiénes de nosotros y nosotras acá presentes no tienen un celular inteligente en su cartera, en su mano, en su bolsillo? Tenemos todos algo más en la mano ahora. Ya no es el cigarrillo, está prohibido fumar, tenemos el celular, ¿no? Lo tenemos y eso todavía no entendemos muy bien en qué nos sirve o en qué nos limita. Pero, por ejemplo, en el año 2015, es decir, hace poquito, hace 1 año y medio, o sea, es muy poco tiempo, cualitativamente es muy fuerte y es muy poco tiempo, con una colega que aquí está presente, que vino a acompañar, María Jones, que está aquí, a quien agradezco la presencia y el apoyo permanente de este tipo de actividades. Estábamos trabajando en una, ¿cómo decirlo?, un trabajo cual y cuantitativo sobre percepción ciudadana, sobre problemáticas urbanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era un trabajo de exploración cualitativa primero y después, a partir de unos grupos focales, planteamos un trabajo totalmente probabilístico con todos los métodos correspondientes y toda la rigurosidad del caso que las academias nos imponen a hacer. ¿Y qué nos ocurrió? Había un ruido terrible en la calle un día. ¿Qué pasaba? Estaba el Ni Una Menos abajo por la Avenida de Mayo, corriendo, ¿no? Nosotras estábamos codificando cosas y dijimos, bajemos porque acá está ocurriendo algo que es legítimo y es verdad. Bajamos, nos incorporamos a la manifestación, empezó a haber mucha gente y estábamos apretadas atrás de 2 policías. Yo le contaba a alguien en el break esta escena. Y era un muchacho y una chica policías de la mano y la chica muy emocionada y apretados ahí. Digo, ¿cuándo soñamos nosotros con esto? O sea, nunca jamás una manifestación interclase, porque había gente de todos los sectores sociales. Disculpen que yo use la palabra clase, pero hay algunos barbudos que no solamente Freud, sino Marx también están en nuestro imaginario con el que dialogamos, esa palabra aún la usamos, aunque usemos a Bourdieu, digo, un concepto de clase un poco más ayornado, pero está ahí, el amigo Marx. Interclase, no georreferenciado, porque era gente de todos lados del país, de conurbano, de provincia, de sectores altos, ricos, estaban ahí, y además intergeneracional, porque la violencia de género, la violencia contra las mujeres o la violencia en situaciones de pareja compleja, que es lo que suele ocurrir, está en todos lados, digo, las tenemos todas en nuestras todas familias. Indaguemos un poquito, hagamos un ejercicio difícil de indagar quién no tuvo en su familia una historia de violencia de género. Digo, sin hacer un confesionario. Nosotras tuvimos, refiero a mi colega con la que estudié en la Universidad de Buenos Aires, una materia en la cátedra de Chester, que era una maestra realmente. Se llamaba Mi abuela, mi mamá y yo. Era biográfico. Dijimos, ¿qué estamos haciendo entrevistando a mi abuela, a mi mamá, a mí? Nos parecía raro, ¿no? Construir historia y sociología a partir de la biografía. En ese momento, hace 20 años atrás, casi era disruptivo. Hoy está mucho más naturalizado. ¿Pero qué ocurría? Ocurría que empezabas a descubrir un montón de cuestiones, un montón de naturalizaciones de situaciones sociales. El tango que canta la maté porque era mía, y que tarareaba mi abuela, que cantaba muy bien, por cierto, y era muy obediente. Tenía unos hermosos ojos azules que nunca miraban a su marido. Yo no me lo voy a olvidar nunca más. La maté porque era mía, era la canción. Digo, un pequeño detalle en la cultura, ¿no? El tango, esa cosa tan linda que se vende for export, que se baila en
Japón. Ahí está la cultura, señores y señoras, ahí está. En la cumbia villera que se nombró acá antes, en el reggaetón, la mujer es un objeto terrible. Es 100% objetual y 100% puesta en el lugar de sumisión y de respuesta a algo que no es real en las prácticas cotidianas. Cuando uno desmenuza un poco eso, no es así como se dan ni siquiera las sexualidades. Hace años atrás trabajamos en un proyecto sobre embarazo adolescente. Embarazo adolescente, subtítulo en contexto de pobreza. Yo con el subtítulo no estaba de acuerdo, pero como éramos varias investigadoras, tuvimos que aceptarlo, pero yo no estaba de acuerdo con eso. Porque en ese momento era una presunción, ¿no? Hoy tengo un poquito más de, no diría certeza, pero un poquito más de elementos para decir que es interclase. La verdad que era embarazo adolescente que repetía la historia de las madres. Hay un señor llamado Freud por ahí, o Lacan, no sé bien. Acá somos hijos de los divanes, así que no tenemos inconveniente en nombrarlos. En otros países todavía es un tabú, pero acá no. ¿Qué pasaba con estas chicas adolescentes? ¿Por qué se embarazaban? ¿Porque no conocían el DIU? ¿Porque no conocían el preservativo? ¿Porque no conocían que existían otros métodos anticonceptivos? No, se embarazaban porque necesitaban tener una subjetivación en algún lugar. Eso es lo que encontramos. Y lo que no se verbaliza parece como violencia en el propio cuerpo, o como síntoma increíble de una chica a los 8 o 9 meses diciendo que no sabía que estaba embarazada. Bueno, ahí hay algo un poquito más grande que se llama sociedad. Ahí hay algo un poquito más grande que se llama lazo social roto. Entonces, en este sentido, lo disciplinario o lo posdisciplinario, más allá de las terminologías, nos habla de un momento de transición que nos cuesta entender y sobre el que es interesante reflexionar. ¿Qué pasa en nuestras escuelas? ¿Qué pasa en nuestros hospitales? ¿Qué pasa en nuestros nosocomios y manicomios que ya no son tales y están librados, ¿no?, con la nueva ley en la que bueno, en algún momento tuve oportunidad de trabajar desde el ámbito legislativo y opinar que era, no sé si era tan bueno dejar a la gente afuera del borde y el Moyano porque de repente iban a ser marginales sociales, o no, o que en realidad no estaban bien tratados. Son debates sociales muy fuertes y están ocurriendo hoy. Entonces creo que es una oportunidad muy interesante. Para mí en este caso estar aquí hoy dialogando con ustedes, pero además que cada uno de nosotros se interrogue sobre estos procesos en sus propias vidas, ¿no? En ciencias sociales se habla mucho de esto, de que cuál es el límite entre la memoria y la historia, ¿no? En mi trabajo doctoral, que fue no solamente una tesis, sino un trabajo como 10 años de investigación colectivo, porque nunca investigamos solos. Eso es una ilusión de que escribimos solos, es imposible. Yo trabajé con movimientos de casi toda América Latina, dialogando directa o imaginariamente con investigadores de muchos lugares. ¿Qué es lo que veíamos? Veíamos que por un lado se hablaba de horizontalismo en las organizaciones y del empoderamiento de las mujeres bajado por la línea del Banco Mundial, ¿no? De la eficiencia, la eficacia, la efectividad, el empoderamiento, que realmente es muy valioso en los grupos de trabajo. Sin embargo, las mujeres seguían siendo las que llevaban las valijas en las reuniones, las mujeres seguían siendo las que estaban en el cuidado materno, a lo sumo maestras, o sea, los roles tradicionales atribuidos a la labor femenina en los periodos preguerra, entreguerra y posguerra, o sea, eso sigue siendo así. Y que además el hecho de que la gente se alfabetizara, las niñas jóvenes fueran alfabetas y sus padres y abuelos no generaba situaciones de violencia en las organizaciones sociales con las que trabajábamos. Violencia, sí señores, violencia otra vez más. ¿Qué ocurría? Hubo que hacer un cambio cultural en esas organizaciones. ¿Saben cómo lo logramos? Yo no digo que hicimos un cambio cultural porque sería muy pretencioso, pero ¿cómo logramos resquebrajar un poquito eso? Aplicando métodos de alfabetización, de teleclases. Hoy sería más fácil, porque ya no serían teleclases, con YouTube es más fácil. En las comunidades se alfabetizaron los padres, los dirigentes masculinos. Cambiaron el lenguaje de una manera en 10 años que no se puede creer. O sea, es extraordinario ver ese proceso. Esos son microexperiencias sociales, pero de un macro proceso que nos invoca a todos. Entonces me parece que el desafío es cultural. ¿Qué ocurre con las masculinidades? ¿Qué líneas de proyección podemos tener para repensar realmente este momento de cambio? ¿Qué oportunidad tenemos? Porque el Ni Una Menos con el que empecé a hablar es un fenómeno que por primera vez está haciendo una demanda social, interclase, intergeneracional, interregional, que nos habla a todos, que fue convocado por las redes, es nodal, es decir, está en todos lados la convocatoria. No es un partido, no es un... Estábamos todos allí funcionando y eso abrió un montón de interrogantes.
Por ejemplo, ¿por qué las chicas en la televisión están semidesnudas en un lugar de carnicería, el mejor estilo, no chacinados? Es interesante esa pregunta. ¿Por qué Tinelli es el que tiene más rating en la televisión argentina y más repetición en las radios? No, por ejemplo, nada en contra ni a favor de Tinelli. Particularmente, por supuesto, no me gusta, pero ese no es el punto. El punto es qué cultura generamos, transmitimos y consumimos. Alguien por ahí habló antes de soledades, digo, no lo plantearon así, pero hablaban de gente con muchas condiciones económicas que estaban, ¿cómo era el pedismo? Me pareció buenísimo el término. Y por otro lado, gente que vive muy abigarrada en una situación social dramática en la cual no tiene escapatoria. O sea, los dos extremos, hay mucha soledad ahí. Hay mucha soledad. ¿Y qué está en el medio de esa soledad? Es decir, está el lazo social roto. ¿Qué nos une? O sea, invisible, hay una publicidad. Digo, porque no todas son tan malas y tan perniciosas. Que mostraban cómo la gente se movía y había un montón de hilos invisibles, no sé si la recuerdan. Por ahí no fue de las más marketineras, pero era muy buena en el sentido de cómo alguien se movía y se movían 28 hilos más. O sea, cada acción de cada uno de nosotros es muy valiosa. Nosotros en la universidad, humildemente, estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto interdisciplinario para trabajar con violencias institucionales. Desde la justicia, miren señores, en la justicia hay mucha violencia. Qué hallazgo interesante. Hicimos una propuesta hace poquito de trabajo interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Psicológicas, Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas, con Agostina y con Amelia, para ver si les damos algunos talleres y espacios de contención a las mujeres y hombres que trabajan en la justicia. Digo, las violencias están allí, pero ahora se pueden denunciar con cuidado, con respeto. Podemos ir yendo y hablando. Nada más. No traje PowerPoint porque sinceramente me parece que cuando la gente a veces lee, no escucha, y si escucha, no lee. A mí me pasa eso, me cuesta un poco esa doble atención. No me quiero perder nada, entonces por eso no traje un Power. Me hubiera gustado sí compartir algunas fotos del Ni Una Menos y otras, pero bueno, quizás a ustedes si les interesa pueden buscarla y ojalá que esto sea el inicio de un diálogo. Así que agradezco muchísimo la convocatoria y ojalá haya preguntas para el intercambio. Gracias. Te invito, Claudia, de nuevo porque había una pregunta para vos, ¿verdad? Adelante. Respecto al espacio para los agresores que hablabas antes, ¿cuál es la propuesta que ellos tienen? ¿Solamente un espacio terapéutico? No solamente. Ese espacio tiene como tres aspectos. Uno, trabajar con aquellos agresores a los que la justicia les obliga a hacer un tratamiento, que realmente no compartimos mucho el tema de los resultados que pueda tener, pero por lo menos tienen la opción de participar en un espacio donde puedan hablar de lo que les pasa y reflexionar sobre la violencia. Otro que es por demanda espontánea, y ese es el más interesante, porque son varones que han comenzado a ejercer la violencia hacia las mujeres o en el ámbito familiar y que realmente han tomado conciencia o que algún familiar les ha pedido que para continuar con el vínculo tomen un tratamiento. Y por otra parte, lo que estamos armando de manera muy incipiente, pero queremos fortalecerlo, es un espacio en las cárceles. En uno de esos números que ustedes habrán visto, hay casi 1000 varones en toda la provincia de Córdoba, presos, ya sea procesados o condenados, pero hay 1000 por violencia de género. 1000, es muchísimo. Y esos 1000... cuando salen de la cárcel, lo primero que hacen es ir a la casa de la víctima, romperle la puerta, las ventanas, los vidrios, van dispuestos a matarla. Entonces, estamos trabajando con unos equipos de las distintas universidades en una propuesta para dentro de la cárcel. Y esta intervención tiene que ver primero con una evaluación de riesgo y con un diagnóstico. Se les hace una primera entrevista, que así se llama, pero a veces son 2 o 3 entrevistas profundas, donde se evalúa el riesgo y donde ahí los profesionales de un equipo multidisciplinario, trabaja psicóloga, trabajadora social, psiquiatra,
La verdad que es un equipo también de mucho prestigio, muy comprometido, porque todo esto es muy nuevo. Y luego de estas primeras entrevistas se lo deriva a un espacio de terapia individual en el ámbito privado, porque no tenemos capacidad para atender a 300 como tenemos en este momento. Y después los espacios grupales sí los hacemos en ese centro, que son los grupos socioeducativos, donde vemos grandes avances. En 2 meses de trabajo vemos hombres hoy comprometidos con el tratamiento. Y en general cumplen porque la verdad que por primera vez tienen un lugar donde se los escucha, que esto también tiene que ver con la cuestión de género. El hombre de estas cosas no podía hablar nunca, ni siquiera se animaban a ir a un psicólogo. Así que aún no compartiendo mucho esto de la derivación compulsiva de la justicia, termina siendo de gran ayuda para el agresor. Una preguntita más. Con Sí. respecto a los hombres que si bien es menor el número, pero que son también violentados o golpeados, ¿tienen un espacio en ese polo de la mujer En para ser ese denunciada? mismo lugar es otro edificio que es un centro de atención a varones. No hablamos ni de víctimas ni victimarios, porque creemos que la violencia es una situación por la que atraviesa una persona. No es algo que queda anclado en su vida, sino que es algo que también se puede revertir. Así que, y esto de hablar de víctimas y victimarios a veces es muy difícil ponerle un rótulo o tratar de categorizarlo, porque es muy difuso. A veces hay 2 roles en una misma persona. No, le quiero preguntar a todas, a los presentes, pero estoy pensando un poco en la experiencia de ustedes de investigación. ¿Hay diferencia entre los niños y niñas, asesinos, asesinas? Digo, suena un poco fuerte, pero... Era que fuera fuerte. Ah, bueno, ok. Eso quería saber, porque me quedé pensando, La cuestión de género. por ejemplo. Lo que nosotros vimos en la... A ver, porque uno tiene que seleccionar una población testigo y demás, pero no puede dejar de ver lo que muestra la sociedad, en fin. Lo que vimos es que las niñas tienden a la autoagresión, ¿no? Es decir, así como quizás el varón tiende a la heteroagresión, el varón tiende a la droga, tiende al alcoholismo, las niñas van a tender más a bulimia, anorexia, van a tender más a los cortajeos. Quizás hay también estos casos de violencia, de lastimar a la otra, porque por ahí la otra es bonita o la otra le dan bolilla a los chicos o lo que sea, pero son menos, es más tendiente a la autoagresión, que creo que también es toda una cuestión cultural, ¿no? Como él decía, o bueno, por ahí en una sociedad judeocristiana, bueno, yo no, pero uno queda como con historias, ¿no? Uno no puede puede pararse frente a las historias para construir una historia diferente para el futuro, pero recuerda las historias de vida, ¿no? Entonces yo siempre digo, bien, a ver, cuando yo era chica me tocó ir a un colegio de monjas, porque eso es lo que me tocó en la vida, ¿verdad? Sería el ideal de mis padres, en fin. Y bueno, y había que bajar la vista. No podías ir a hablar con la maestra mirándola a los ojos, tenías que bajar la vista, ¿verdad? Porque si no tenías terrible penitencia. Bien, eso hacía una posición femenina, ¿verdad? De que había que callarse la boca, había que bajar la vista, había que hablar bajito, no había que quejarse, bueno, un montón de cuestiones que creo que ha hecho a que todavía siga. Los otros días yo escribí me pidieron que hablara un poco en el Día de la Mujer y demás. Y yo un poco decía que la mujer actual, y me refería a la de mi edad, después digo, bueno, no sé, las jóvenes de hoy,
Yo me refería un poco a mi generación y le hablé a mi generación y lo anticipé y dije, cumplimos el ideal de nuestras madres o de muchas de nuestras madres, nos profesionalizamos, pero también compartimos el ideal, que teníamos que ser buenas madres, buenas cocineras, buenas esposas. Entonces en nuestra cabeza tenía que estar la heladera, el cuaderno de comunicaciones de los chicos, la cuenta bancaria, lo que pasa con el jefe en el trabajo. Bueno, llega un momento que el nivel de exigencia ahoga. Entonces yo decía, bueno, no sé si esto le vamos a encontrar ya una solución, pero conversémoslo con nuestras hijas. Para el hecho de conversarlo da la posibilidad de construir. Y creo que de eso se trata. En Buenos Aires también hay un centro respecto de los varones que son golpeados. Y no se crean que son pocos. Y es muy interesante y están trabajando muy bien, están construyendo mucho en esta posibilidad de hablar. Yo creo que es importantísimo. A la pregunta que hiciste con respecto a la diferencia hablando de asesinatos, digamos, ¿no? En Córdoba, en el Centro Penal Juvenil de varones, hay entre 180 y 240 varones presentes, porque salen, entran, otros, ¿no? En el año hay unos 1.800. En el Centro Penal Juvenil de Mujeres hay 8, 10, 15 cuando hay mucho. Lo que nosotros estamos viendo es que cuando la mujer, la piba, tiene necesidad de plata, tiene otros recursos que la sociedad tan hipócrita que decía Claudia le ofrece, que es el sexo. Las pocas chicas que están en el penal juvenil de mujeres son altamente agresivas y o han estado en algún homicidio como partícipe necesaria o han sido directamente homicidas. Pero es muy dramático observar esa diferencia. No porque el varón sea más agresivo, sino porque, claro, y muchas veces la misma policía le dice a la piba, te mando al encierro o me haces un favorcito.